Buenos días, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Amén. Este es el segundo domingo de noviembre que le damos continuidad al estudio de una antorcha encendida con el tema de la Reforma Protestante, ¿verdad? De Martín Lutero. Entonces, el repaso, ¿quién me puede decir, ¿verdad? ¿Cuándo se celebra aquí en la iglesia la Reforma Protestante? Nadie sabe. Tienen F en el examen. Pasamos el 31 de octubre, ¿verdad? Nosotros tenemos esa fecha, la celebración de la Reforma Protestante. Y en la clase pasada, pues vimos, ¿verdad?, dentro de esa reforma, cuáles fueron las cosas que determinaron o inspiraron a Martín Lutero a decidirse, ¿verdad?, porque él no estaba de acuerdo. Él lo que quería era hacer unos cambios. Y definimos el domingo pasado lo que era reforma. Pues este domingo vamos a definir, ¿verdad?, qué es protestante. ¿Qué para usted es protestante o protestar? Ajá, protestante. ¿No estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Decir algo que sientes, decirlo. ¿Verdad? De algo, X o Y cosa que está pasando, que nosotros dentro de nuestro pensamiento y creencia no lo avalamos, no estamos de acuerdo. Pues entonces aquí dice la definición: el término protestante se refiere a los cristianos que sugirieron el movimiento de la Reforma que fue iniciado por Martín Lutero en Alemania. La palabra proviene de la protesta de Espira del 1529, cuando varios príncipes y ciudades del Sacro Imperio Romano Germánico se opusieron, o sea que protestaron, contra una orden del emperador que buscaba detener la expansión de las ideas reformistas. Así que no es que tan solo protestaron, sino que tampoco querían que nada fuera reformado. Ser protestante significa rechazar las prácticas y doctrinas de la iglesia de aquel tiempo, que se consideraban contrarias a la Biblia. Afirmar que la autoridad máxima en la fe es la palabra de Dios, la Biblia. No es la palabra de Dios que llegó alguien y dijo cualquier cosa sin tener base y fundamento de la palabra. Creer que la salvación es por la fe en Cristo y por la gracia de Dios, no por obras humanas. Defender la libertad de conciencia, permitiendo que cada creyente tenga acceso directo a Dios sin necesidad de intermediarios. En resumen, un protestante es aquel que cree en el evangelio puro de Cristo, basado en las escrituras, la fe, la gracia y la gloria de Dios como centro de la vida cristiana. Yo les traje, no sé si me da para todo el mundo que está, pero espero que si no le sacamos copia. Yo le traje los 5 pilares de la Reforma Protestante, que es básicamente lo que acabo de leer, que tenemos que solo, ¿verdad?, nos basamos en la Biblia, que solo es Cristo, que solo la gracia, solo la fe y solo a Dios es la gloria. Nora, para que si no da, pues alguien que le saque copia. Principios fundamentales de la Reforma. Martín Lutero y otros reformadores establecieron los siguientes principios conocidos como los 5 solas, que son el documento o el papelito que le estoy dando. Ahí debajo es como una columna, debajo está la definición, ¿verdad?
y que la iglesia surgieron después de la Reforma. A partir del movimiento reformador nacieron varias denominaciones cristianas, cada una con características particulares, pero unidas por los principios del protestantismo. Una de ellas fue la Iglesia Luterana, fundada por los seguidores de Martín Lutero en Alemania, que conserva parte de la liturgia católica, pero con doctrinas centradas en la justificación de la fe. Por lo menos yo, que vengo de esa estructura, ¿verdad?, de esa liturgia, a mí no se me hizo difícil cuando llegué a esta iglesia encajar, porque la única cosa diferente, ¿verdad?, y pudieran haber más, pero visiblemente la única cosa que es distinta a esta iglesia de la Iglesia Católica son las imágenes. Así que básicamente pues el altar, las flores, las velas, ese tipo de ornamentos dentro de la iglesia pues se parecen bastante, y que la cruz, ¿verdad?, está vacía. A mí me impacta mucho, incluso cuando voy de viaje y se me olvida y entramos a iglesias que son monumentos históricos del área donde vamos, esa cruz con ese Cristo impacta. Por lo menos a mí es como que, como no lo tengo, pues es impactante verlo. Así que esas son diferencias, pero dentro de lo que es el contexto se parecen en la liturgia. Hay adoración, las lecturas. Dime, Luis. Nos debe impactar la imagen de Cristo, ¿verdad? Sí. Y lo menciona, pero más bien también un recordatorio de que Él murió con nosotros en esa cruz. Sí, sí. O sea, que hay que verlo depende del punto de cómo lo quiera ver. Claro, eso es, ¿verdad? Una vez le hice una pregunta y lo que dijeron fue eso, que eso les recuerda lo que el Señor hizo por nosotros. Y sí, a mí me impacta, y lo que viene a mi mente fue eso, o sea, ¿verdad? El cargo, porque vemos la cruz vacía y es como verla, pero debemos de tener la imagen en nuestra mente de qué fue lo que hizo. Que para nosotros tener toda la gracia, todo el amor y todo lo que disfrutamos hoy y merecidamente, no fue simplemente algo fácil, ¿verdad? Fue la vida y cómo fue que la dio. Así que eso es lo que les recuerda a ellos el Cristo. Así que no es mucha la diferencia en ese aspecto. Entiendo que en la Biblia hay unos libros que nosotros no tenemos, que la hermana Nora va a decir los nombres de los libros. ¿Cómo se llaman? Los apócrifos. Los apócrifos. Esos libros en esa Biblia, pues los tienen ellos, nosotros no los tenemos. No porque sea malo, no porque no pudiéramos leerlo, simplemente que la importancia que ellos tienen en esos libros son, ¿verdad? Nosotros utilizamos la Biblia. Es que lo que aportan a nivel histórico. ¿Usted quiere saber lo que pasó entre Malaquías y Mateo? Que le llaman el túnel del silencio, que son 430 años. Ahí hubo muchas guerras, pasaron muchas cosas, pero proféticamente no ocurre nada. Por eso el canon de la iglesia protestante los dejó fuera. Pero son libros que aportan a nivel histórico, Esther, Enoch, Sabiduría, Judith, Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo, son libros que se deben de leer y que aportan también mucho. Pero proféticamente no aportan, no hay nada, porque no hubo profeta en esos años, por eso se llama el túnel del silencio, porque proféticamente no se levantó nadie. Por eso cuando entramos a Mateo, ¿cómo empieza Mateo después de genealogía? Una voz que clamó en el desierto, porque el primer profeta luego de esa época de silencio fue Juan el Bautista. Por eso es que esos libros se llaman apócrifos, significa secreto u oculto, pero no son libros malos, simplemente no están dentro del canon nuestro, están dentro del canon de la Iglesia Católica. Por eso ellos tienen más libros que nosotros. Sí, lo que hacen es que, ¿verdad? Personas que, y en este caso, ¿verdad? Me acuerdo de nuestro hermano Luis, que con la historia era bien... Ajá, él traía la historia, así que entiendo que la aportación es referente a lo que pasó, ¿verdad? Muchas veces leemos, y lo digo por mí, pensamos que de aquí a aquí, de esta lectura a esta, es como rápido. No, y pasaron muchos años. Muchos años, y el contexto histórico nos hace
pensar y entender a qué es lo que se refiere la escritura, ¿verdad? En el momento que la estamos leyendo. Otra de las iglesias que renace o sale o se funda es la calvinista o reformada, iniciada por Juan Calvino en Suiza. Destaca la soberanía de Dios y la predestinación. De ella derivan las iglesias presbiterianas. La anglicana, que entiendo yo que ahí es que nosotros estamos, ¿verdad? Debajo de la anglicana. Nació De la anglicana. Nació en Inglaterra bajo el rey Enrique octavo, cuando rompió en Roma. Es una mezcla de tradiciones católicas y principios protestantes. Así que nuestra iglesia, que nuestro Juan Wesley viene de la iglesia anglicana, así que nosotros tenemos una línea de suspelar directa. Recuerda que lo único que se era conocido en este momento era la iglesia católica nada más, no había ninguna otra iglesia. Pero Enrique VIII, como se quería divorciar de la Catalina la Grande, no le permitieron, no le dieron el permiso, porque él estaba enamorado de Ana Bolena. Y entonces, sí, así es la historia. Y entonces él dijo, tú quieres que yo, no te preocupes. Y entonces él rompe, o sea, eso fue algo inesperado, rompe con la iglesia católica y él forma otra iglesia para él poderse divorciar de Catalina la Grande y poderse casar con Ana Bolena. Eso es historia, mis amados. Y ahí es que entonces nace la iglesia anglicana. Sí, que él no tenía ninguna, la única objeción del rey era que la iglesia católica no le permitía divorciarse. Exacto, y como él lo que quería, pues él hizo lo propio, él lo que hizo entendió. una para poder, ¿verdad? Que pudiera darle ese privilegio al rey de poderse divorciar. Así que cada una, ¿verdad? Cada persona tiene una objeción de la iglesia católica, pero es según su beneficio. Por eso estos 5 pilares son tan importantes, porque cuando tú pones una sola la escritura, acuérdate que antes los que tenían acceso a la escritura, ¿quiénes eran? Los clérigos nada más. No era los reyes, exacto, no eran la feligresía. O sea, y ¿qué era quien lo guiaba? Lo que dijera el Papa. Cualquier cosa que dijera el Papa, eso era ley. O sea, y él está diciendo, Lutero, que solo la escritura, el único fundamento, y vuelvo otra vez, solo Cristo, único mediador. Para ellos el mediador era otra persona, no era Cristo, era la Virgen, otra cosa. Una sola gracia, ellos no era por indulgencia, era por un favor inmerecido. O sea, solo la fe, el justo por la fe vivirá. O sea, él rompió con la estructura que estaba establecida. Por eso los 5 pilares son tan importantes, porque también es lo que nos rige hoy, a nosotros, los cristianos. También la otra iglesia es la Anabaptista, surgió en Alemania y en Suiza, y enseñaban el bautismo solo para adultos que profesan su fe. De ellos descienden los menonitas y los bautistas. Así que los niños aquí no eran bautizados, no tenían ese. La iglesia metodista, fundada por John Wesley en Inglaterra, como un movimiento de renovación espiritual dentro del anglicanismo. Y la pentecostal, que nació al principio del siglo XX en Estados Unidos, destaca la experiencia del Espíritu Santo, los dones espirituales y el avivamiento personal. Y cuando, ¿verdad?, leía y estudiaba esto, nosotros tenemos como un poco de cada una, ¿verdad? Tenemos así que yo escucho como gente empeñándose, no, que jalan para allá, que jalan para acá, y realmente creemos en Dios, en el Espíritu Santo, en la Biblia, ¿verdad? Dios Trino, así que no hay razón, y según, ¿verdad? Y me corrige Nora, lo que yo pienso, hay muchas iglesias porque somos distintos, y cada iglesia se va a acoplar a nuestra necesidad espiritual, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos en consideración eso mismo, que es la Biblia, donde tenemos que basar. ¿Usted quiere saber si hay sana doctrina? Eso es lo que tú tienes que buscar. Que crean un Dios trino, que crean las manifestaciones del Espíritu, que crean que Cristo murió, resucitó y vuelve otra vez por la iglesia, que crean en los sacramentos, bautismo y Santa Cena. Eso es lo que tú tienes que buscar si quieres saber si usted está en una iglesia que practica una sana doctrina conforme a lo que dice la palabra.
Así que, amados, por eso es que hay una diversidad de iglesias. Yo he visitado varias iglesias metodistas y aún siendo metodistas son bien diferentes. Bien diferentes en la adoración, bien diferentes ¿verdad? En cómo... Si tú vas a una iglesia de catecúmenos, Ajá. ahí no hay un predicador ni nada. Ahí ellos todos están unidos, están reunidos, y el primero que entiende que Dios le da el mensaje es el que se levanta a predicar. Así como ellos lo hacen. La que cada iglesia tiene, ¿verdad?, su idiosincrasia, su cultura, pero lo importante es que adoren al Señor en espíritu y en verdad. El mismo, sí. Sí. Así que, ¿verdad? Cuando vayamos a expresarnos o decir, nuestros hermanos se extienden más allá de lo que es la iglesia metodista y no debemos hacer diferencia ni distinción. Nosotros, ¿verdad?, creemos en lo que creemos y no estemos debatiendo, ¿verdad?, cosas que el Señor se encarga de hacer con las personas. Aquí en Puerto Rico, el protestantismo llega en el siglo XIX. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, favorecido por los tratos comerciales sancionados con antelación. Puerto Rico experimentó una significativa presencia protestante en la isla, más allá de las estrictas vigilancias y el control ejercido por las autoridades españolas para evitar la difusión de las ideas disidentes. Este fue el caso de los intentos realizados por la Sociedad Bíblica Americana, que con antelación al 1860 había procurado enviar ejemplares de la Biblia, aprovechando el tráfico comercial, pero la mirada atenta de los controles aduaneros detectó la maniobra impidiéndoles el ingreso al país. Así que todavía en ese tiempo, que fue a mitad del siglo XIX, la entrada a la Biblia había que hacerla, ¿verdad?, cuidando que no, underground. El intento sí, porque, ¿verdad?, mientras que leía... Actualmente hay 25 países que está prohibida la Biblia. Actualmente, y en octubre 27 se acaba de cerrar la librería más grande cristiana que tenía China, por la aparición y persecución a los cristianos. Yo pensaba que la prohibición de la Biblia era como más viejo de tiempo, o sea, que no era tan cerca al siglo XIX, XX, o sea, eso fue... Siempre ha sido un libro que ha sido controversial y búscate otro libro que sea prohibido. Por un tiempo a veces algunas obras, pero no, la Biblia siempre ha sido controversial en eso. El intento por mantener una sociedad cerrada y reacia a la expresión pública de la fe protestante se vio truncado por el cambio de dirección político efectuado en España en el 1868, momento en que resultó triunfante la revolución libre en la ciudad. El correlato inmediato en la isla fue una divulgación de la libertad de culto en octubre del 1869, la cual fue aprovechada por los protestantes de Ponce, Vieques y Aguadilla para legitimar la conformación de sus sociedades, establecer su condición legal e iniciar la edificación de templos y escuelas. La Congregación Anglicana de Ponce reúne preferentemente a residentes extranjeros ligados a la producción de la caña de azúcar, dado que la ciudad era cabecera del comercio internacional azucarero. Y mientras leía me daba cuenta que, aunque se ha tratado de separar la iglesia con el Estado, siempre han estado una separación legal, pero siempre dentro de lo que es, ¿verdad?, underground, abajo, siempre ha estado, porque la producción de caña y mantener a esta gente dentro de la iglesia tiene un impacto, ¿verdad?, en el comercio, y si el comercio sube, el pueblo tiene poder, y si tiene poder, pues tiene dinero, y así.
Las actividades se iniciaron con el primer culto público al cargo del obispo episcopal Jackson en noviembre del 1869 y a partir entonces desarrollaron un fecundo accionar religioso y educacional hasta el 1874, momento en el cual en la restauración monárquica la libertad de culto experimentó un duro revés. La otra congregación protestante se estableció en la isla de Vieques y reunía un grupo de pescadores, trabajadores agrícolas y comerciantes. Los de Ponce eran ¿qué? Azucareros. Vayan uniendo, ¿verdad? La unión que tienen. Y los de Vieques, pues eran pescadores. Así que el contexto histórico del pueblo va unido con los cambios de la iglesia. En el 1870, apelando a la Constitución del 1869 que otorgaba la libertad de culto, no solo organizaron sus sociedades religiosas para celebrar su fe, sino que establecieron una escuela donde las nuevas generaciones recibían la instrucción elemental y la formación de los principios religiosos. Esto fue en Vieques. La particularidad de estas comunidades de negros libertos de las Antillas inglesas eran quienes recibían a los inmigrantes de las islas vecinas en busca de trabajo y redes de solidaridad para establecerse. Por otra parte, la congregación abarcaba un amplio arco denominacional que aglutinaban bautistas anglicanos y juntos a creyentes de tradiciones provenientes de la renovación espiritual del movimiento moravo y del avivamiento wesleyano en Inglaterra. Estos movimientos, cabe recordar, portaban fuertes características pietistas. La congregación se extendía a Fajardo, donde en el 1872 quedó constituida bajo el ministerio del reverendo Joseph N. Vince. Propietariamente también se estableció otra congregación en Nahuabo. Yo me preguntaba, ahora lo entendí cuando leía esto, porque en esta área hay bien pocas iglesias. Y del otro lado, según se fueron estableciendo aquí mismo, pues fueron. cuando tú ves que en una área que hay presbiteriano, en otra área hay más luterano, tienes que ver cómo fue que los misioneros se fueron dividiendo, Se fueron dividiendo y establecieron. Así, pero que en ese principio también había de diferentes, ¿verdad?, denominaciones en la misma iglesia. Así que eso siempre ha pasado. No es nuevo de ahora que se encuentren personas de diferentes denominaciones en una congregación. El impacto de la lectura de la Biblia en Antonio Vadillo fue decisivo. Su experiencia espiritual fue tan radical que impulsó a crear una congregación protestante que reunía una feligresía autóctona conformada mayoritariamente por elementos criollos. La misma llegó a ser conocida como los bíblicos. La jefatura de Vadillo Hernández no solo sobresalía en el campo religioso como conductor de las nacientes sociedades discientes en la geografía de Isabela, Maleza Alta y Montaña en Aguadilla, sino que su liderazgo también se hizo notorio en el campo educativo, social, político y confrontando desde una mentalidad liberal radical, abolicionista y progresista al régimen colonial hispano católico. Así que en este momento entiendo yo que cuando uno se va a la historia de la gente que tenía esclavos de caña y que se separaban, unos les permitían a los esclavos poder ir a la iglesia, pero otros no. Sí. Porque por eso entonces que ellos se reúnen y tocan y hacen la bomba. Así que una manera de expresarse escondida. Porque era la clave, se comunicaban por los tambores. Sí, porque no todos tenían, ¿verdad? Los jefes, los líderes en aquel No momento le permitían a algunos congregarse. no tenían La libertad. De que todos pudieran. Así que ahí vemos, porque en las áreas, ¿verdad?, está
en Ponce y acá abajo en Loíza. Recuerda que el senador de la época pensaba que mientras más educado fuera la persona, menos control le podía ejercer sobre ella. No le convenía que se congregaran y aprendiesen. De hecho, muchos de ellos no sabían leer ni escribir. La gran mayoría. Por eso no le convenía de que ellos se congregasen, porque despiertan y entonces para ellos era necesario todo lo que ellos hacían, lo que ellos se movían. La industria que estaba constituida era a base de la esclavitud, de esclavos. Sí, y por eso pues la Biblia ha sido prohibida, porque, ¿verdad? Y esto, buscando, he visto videos y cosas, y me topé con un video de una antropóloga, que obviamente el que sabe de la ciencia de antropología, la mayoría de ellos, por no decir todos, son personas que no creen. Ellos creen en lo que encuentran la evidencia, en la parte científica. Y ella dice que dentro de su trabajo y todo aquello que ella pudo experimentar, de todo el ocultismo, dioses diferentes, paganismo, todo, ella un día se encontraba y había algo dentro de ella que decía, tienes que comprar una Biblia y leerla. Y ella dice que ella había leído muchas cosas y había experimentado, y ella leyó la Biblia, y el solo leer la Biblia fue como entenderlo todo. Ella dijo, todo cayó, todo lo que ella había estudiado, todo le hizo sentido. Así que por eso es que la Biblia Cobró vida. la prohíben, exacto, cobró vida todo lo que ella había estudiado. La verdad era libre. La verdad Claro, era libre. exacto, que por eso es que la prohíben, porque uno se pregunta, pero ¿y por qué prohíben la Biblia si uno lee? Claro, porque la Biblia viene, ejerce un poder en el ser humano de entendimiento que hasta que no lo experimenta, pues no lo podemos, ¿verdad?, entender. Dime, Laila. Y ella, ¿verdad?, la persona que la entrevista le dice que cómo es que ella la pudo entender, que hay gente que lee la Biblia y no la entiende, y ella dice, pues yo la compré, la abrí, la leí y todo me hizo sentido, pero es porque ella tenía un conocimiento de El Espíritu muchas Santo cosas. nos convence. Exacto. Y la revelación del Espíritu Santo. Ella pudo haber leído un millón de libros, pero ninguno tiene las características de tener un Espíritu Santo que es quien te revela, quien te guía, quien te habla. Ella no iba, no importa lo que ella leyera, ella no lo iba a encontrar si no fuera la Biblia. Y ella dice que sigue siendo antropóloga, Pero pero con otra visión. pero con otra visión. Ella cree en Dios. Ella cree en Dios y transformó, ¿verdad?, su vida. Después les voy a buscar el nombre para que vean la entrevista, porque ella te lleva de todas las cosas que ella vivió, ¿verdad?, de su profesión y que ella como ser humano. Incluso estuvo recluida mucho tiempo porque le hacían creer que su salud mental, por la ansiedad y muchas cosas que tenía, y desde que ella se convirtió, todo, ni ve medicamentos, ni usa otras cosas, así que ella cree en Dios, y así lo dice, así que después les busco para que la puedan ver. El nombre de los bíblicos derivaba de la fuerte impronta que tenían los reuniones caseros en torno de la lectura de las Sagradas Escrituras. De hecho, este rasgo identitario diluyó cualquier otra diferenciación denominacional, distinción doctrinal o calificativo sectoral dentro del campo protestante. Así que al igual que, ¿verdad?, le llamaban metodistas a los metodistas de una forma despectiva, pues los bíblicos hacían lo mismo. Así que en Inglaterra metodista y aquí en Puerto Rico había gente que se reunía, que leía la escritura, que la discutía y le llamaban los bíblicos. Esa gente son. Así que, pues, esa es la historia. 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 Así que
Los bíblicos. Como lo llaman los locos, los aleluya. Exacto. Así que a través de la historia siempre hemos tenido... Y los hermanos separados. Los hermanos separados, así nos decía la iglesia católica, son los hermanos separados. Nosotros. Bueno. Tanto Antonio Vadillo como sus conmilitones privilegiaron una sociedad religiosa de hermanos, reunidos en la sencillez de la vida doméstica alrededor del texto bíblico, la oración, el canto congregacional y los lazos de fraternidad y ayuda mutua. Y me tengo que parar aquí porque nosotros hicimos esto esta mañana. ¿Verdad? No sé si se preguntarán, lo explicaron, pero esto está aquí porque durante los domingos subsiguientes tenemos unos momentos de oración, específicamente oraciones congregacional que tienen canto, se lee la palabra y se adora. Así que esta mañana nosotros tuvimos ese espacio en ese momento. Así que no hay que, ¿verdad? Pensamos que para hacer ese tipo de cosas es como un entamiaje o cosas muy rebuscadas o muchas cosas, y no, tuvimos un espacio edificante, ¿verdad? Y que nutrió antes de comenzar. La vida doméstica alrededor del texto bíblico. Estas marcas distintivas se lograron imponer frente a la descalificación de la herejía anticatólico, con lo que los luteranos venían y protestanizar la isla a fin de arrebatar a sus buenos habitantes de la fe católica pura y sencilla. En estos términos condenatorios, el boletín eclesiástico denunciaba ante el gobernador la presencia protestante en noviembre de 1867. Al parecer, los miembros del movimiento eran reticentes a revelar lo que hacían en sus reuniones. Era posible corroborar su experiencia piadosa cuando testimoniaban del mensaje del Evangelio a sus vecinos. Acerca de los cultos solo se sabía que leían la Biblia, haciendo uso de la libre interpretación de las Escrituras y la entonación de cánticos sin llevar un orden litúrgico definido. Así que ellos se dejaban llevar por lo que sentían. Leían la Biblia y adoraban y oraban, y lo mejor de todo, ¿verdad?, que testificaban. Había gente que no podía saber con exactitud, y yo me imagino, ¿verdad?, como el ave que más abunda, el averiguado, no podía saber qué era lo que pasaba allí, pero ellos podían testificar que eran cosas buenas y con eso los dejaban. Así que era lo que decían, y los demás sabían que ellos leían la Biblia. En cuanto al trasfondo teológico, dado que el señor Ehrlich pertenecía a la tradición calvinista y que las congregaciones del movimiento luego de la invasión norteamericana se alinearon bajo los presbiterianos, se podría pensar que los bíblicos se identificaban con esos principios reformados, con todo lo más llamativo para el reverendo Johnson Underwood, misionero presbiteriano, al tomar contacto con los creyentes del barrio de Meleza Alta y la montaña en Aguadilla. No fue la identificación de estos con su ideario dogmático, sino que la magnitud de la difusión alcanzada por la congregación impulsada por Vadillo Hernández. En el 1927, la revista Puerto Rico Evangélico reproducía en su página un viejo himno que entonaban los bíblicos durante sus reuniones en las casas. Y, ¿verdad?, se lo voy a leer. Padre nuestro que estás en los cielos, pon oído en nuestra débil voz, porque en ti está la vida y la gloria. Mas sin ti nos espera el dolor. Padre excelso del Dios que en la tierra con su sangre el mal redimió, de los ángeles rey amoroso, cristal limpio más puro que el sol. Padre excelso del Dios inmortal, protector del género humano, hoy te ofrece un pueblo cristiano, te consagra su fe sin igual. La campiña por ti se engalana, por ti corre el plateado arroyuelo,
por ti las flores se visten de gala y por ti brillan los astros del cielo. Por doquiera que suena tu nombre, por doquiera se escucha amoroso el acento sublime piadoso del mortal que te llama a su bien. Esto es un cántico, ¿verdad? Y es una adoración. Y es una adoración, así que, ¿verdad? Escuchar a ver cómo era que hubiera sonado en aquel momento, no sé si... Habrá que buscar. Pero eso Yo es lo una- puse, pero como no tiene título, Pero habrá que chequear a ver la historia Sí. si hay algo más. Pero eso rompe la estructura del momento, porque acuérdate que era la misa, ¿entiendes? Era la misa y lo que cantaban allí, pero a ellos reunirse, a ellos adorar, a ellos orar, a cantar esos himnos que fueron escritos por lo que estaban viviendo y que perduran hasta hoy, describiendo lo que era la vida de ellos. sí, que incluye la naturaleza, incluye a los hermanos, incluye a la familia, así que es una forma de enseñarnos cómo se ora, ¿verdad? Sencillo y con lo que tenemos. Sencillo con lo que tenemos Que es lo que y Jesús con lo hace que en nos las palabras. importa, Exacto. ¿verdad? La oración debe ir dirigida a eso mismo, nos importa la familia, nos importa la familia de la fe y nos importa, ¿verdad?, lo que es la naturaleza. Y en aquel momento más que ellos dependían prácticamente de la naturaleza para el consumo diario de todo lo que ellos utilizaban, no hoy día que nosotros pensamos que ella es aparte de nosotros. Una observación llamativa es que la congregación de los bíblicos en el periodo de libertad y tolerancia religiosa, a diferencia de la congregación anglicana en Ponce o de negros libertos en Vieques, no gestionaron ninguna solicitud o acercamiento con las autoridades que les permitían visibilizar su existencia o establecer una presencia institucional como iglesia. Así que ellos lo hacían clandestinamente. En lugar de construir templos, estas congregaciones persistieron en su práctica como movimientos, haciendo uso de los hogares para sus reuniones a cargo de creyentes devotos, legitimados y únicamente por el respaldo de su testimonio y una vida piadosa. ¿Verdad? Hoy día tenemos más excusas para no congregarnos. Y cuando vemos el origen de la iglesia, hacían todo lo posible en cualquier lugar reunirse. Se arriesgaban, ¿verdad? Así que nos enseña que debemos venir y congregarnos. Dime, Lidia. Ellos entendían que congregarse era un mandato. La importancia. La importancia de congregarse, porque a eso fue que nos llamó Jesús. Porque al congregarnos crecemos, aprendemos. Si nos quedamos en casa, pues no aprendemos. somos autodidactas. Aprendemos otras cosas que nos distraen. O nuestra manera de pensar, que no siempre es la correcta. ¿Alguna pregunta, comentario que tengan, que quieran aportar? ¿Qué podemos saber cómo nos iniciamos? Es importante, porque no estamos aquí por osmosis, eso no viene por paracaídas. A veces desconocemos cómo fue que empezaron las primeras iglesias, qué fue lo que ellos encontraron, con qué fue que ellos batallaron y perseveraron, porque estamos nosotros aquí. Porque es que perseveraron, ¿verdad? Se siguió expandiendo la palabra, pero a muchos hermanos y hermanas les costó mucho en la vida, a otros la libertad, y a veces nos desconocemos de cuánto tuvieron que hacer, todo lo que tuvieron que hacer personas que ya no están con nosotros, ¿verdad? Pero que ellos dieron el todo por el todo para que la palabra siguiera expandiéndose, a pesar de ellos mismos. Sí, que en aquel tiempo, ¿verdad? No sabemos las consecuencias de alguna manera que pudieron haber acarreado de ellos por hacer lo que hacían, y que hoy día solo tenemos que levantarnos y venir a un pasito, otros 10 pasitos más lejos, pero que no nos cuesta y podemos hacerlo libremente. Así que nada, la semana que viene continuamos, ¿verdad?, en el desarrollo de la iglesia protestante, en la reforma en nuestra isla. Así que los espero el domingo que viene.